Leemos ahora la palabra del Señor en 1 Samuel, capítulo 11. 1 Samuel, capítulo 11. Vamos a leer todo el capítulo. Dice así la palabra del Señor. Después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita les respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, y a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron esas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre todo el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y los contó en Bezec, y fueron los hijos de Israel 300.000, y 30.000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros, para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres, y los mataremos. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Amén. El pasaje que hemos leído, vemos, es un pasaje no muy largo, 15 versículos. Es un pasaje también de acción porque en él pues ocurren muchas cosas en poco tiempo, en el momento de la acción, y también pues en estos 15 escasos versículos. ¿Cuál es la intención que podemos ver? La intención que hay en este capítulo. Hay algo, digamos, que tiene una dirección, el capítulo. El autor quería, digamos, distinguir una cosa o destacar una cosa en particular. Cuando en un capítulo, en un pasaje, nos encontramos, por ejemplo, que se repite una sola palabra, ¿no? Pues entonces nos podemos decir: esto seguramente es lo que se quiere poner, digamos, resaltar, lo que se quiere poner digamos, destacar, ¿no? Entonces eso nos puede mostrar más acerca de la intención, ¿no?, del autor en ese pasaje. Y aquí en este pasaje nos encontramos con una palabra que se repite hasta 3 veces. Vemos que leemos en el versículo 3, dice, aunque no está así en la traducción, pero dice: entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos
defienda. Nos defienda, saldremos a ti. Es la misma palabra que en el versículo 9 leemos, es distinta, también leemos: ahí respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad, mañana al calentar el sol seréis librados. Librados, defienda, es la misma en el original, en el hebreo. Y por último, en el versículo 13 leemos, dice, y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación. Salvación. Entonces vemos aquí la idea, sobre todo, es la de la salvación de Dios, ¿no? Entonces, bueno, la palabra salvación en la Biblia normalmente la entendemos en un sentido espiritual, la salvación que dio Jesucristo, pues al morir en la cruz, salvación de los pecados, de la ira de Dios, por su muerte y por su resurrección. Pero también, bueno, pues la palabra salvación tiene otros, digamos, sentidos, se puede decir, ¿no? Nosotros mismos muchas veces hablamos, ¿no? Que hemos estado a punto de tener un accidente, por ejemplo, y dice: oh, de buena me he salvado, ¿no? De buena me he librado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que es la salvación. Aquí se está refiriendo entonces a una obra de Dios, una obra que Dios hace para salvar o para librar a su pueblo en un momento en el que estaba en angustia, en el que estaba en grave peligro. Una obra de salvación que Dios hacía continuamente, digamos, repetidamente, una vez tras otra, en el Antiguo Testamento. Vemos que, pues podríamos decir que esto es lo que ya hizo al sacar al pueblo de Israel de Egipto. Leemos en el capítulo 14 de Éxodo, cuando sacó Moisés al pueblo de Israel de Egipto, o Dios por medio de Moisés. Allí leemos cuando el pueblo llegó al borde del mar Rojo, dice: Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. La salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Y este acto del paso del Mar Rojo, ¿verdad?, está en nuestras Biblias, en el Antiguo Testamento sí, en el libro de Éxodo, pero está en nuestras Biblias como el mayor ejemplo de la salvación de Dios en el Antiguo Testamento. Dios salvó a su pueblo estaba en la dominación, estaba en la esclavitud en Egipto, y de allí Él los libró, los sacó, los salvó con brazo poderoso por medio de las plagas, ¿verdad? Las 10 plagas que llegó, pues lo último, a la muerte de los primogénitos, al mismo tiempo que el pueblo celebraba la Pascua. Salió entonces de noche y pues llegó aquí al borde del Mar Rojo y dijo entonces: ved la salvación que Dios va a hacer. Esa salvación que Dios hizo en el Antiguo Testamento tiene también mucho que ver con Cristo. Todas nuestras Biblias, todo, por tanto, el Antiguo Testamento habla de Jesús. Jesús, vemos en el capítulo 5 de Juan, del Evangelio de Juan, le decía a los judíos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna en ellas, pero ellas dan testimonio de mí. Todo el Antiguo Testamento da testimonio de Jesucristo. La palabra del Antiguo Testamento no está pues separada de Jesucristo, es palabra de Jesucristo. Es un error pensar que, bueno, el Antiguo Testamento, el sentido literal del Antiguo Testamento, pues es algo sin Cristo. Pero nosotros miramos aquí al Antiguo Testamento y por tradición
lo tenemos como un libro, digamos, cristiano. Pero literalmente no es así. Esto es lo que, por ejemplo, enseña la Iglesia romana, ¿no? Que últimamente, hace unas cuantas semanas, escribió publicó una declaración acerca del pueblo judío que, bueno, ciertamente habría que comentarla, ¿no? No es ahora el momento, pero ciertamente, y bueno, pues eso está basado en ¿qué? En esta idea, en esta presuposición. El Antiguo Testamento, vemos, pues es algo solamente cosas de judíos, pero por, digamos, el peso de la religión, decimos que es palabra también, es un libro cristiano. O sea, así de esa manera se ha envuelto pues el Antiguo Testamento en papel celofán y se los ha entregado a los judíos que no quieren ver, pues por ejemplo en Isaías 53, pues la profecía del siervo sufriente, ¿no? Sino que están pues pensando que son los sufrimientos del pueblo de Israel, ¿no? Vemos, ¿no? Lo que ocurrió en Europa en la Segunda Guerra Mundial, el intento de exterminio de los judíos. Pues ellos pues, han hecho pasar esa palabra de holocausto, ¿no? Holocausto como un sacrificio expiatorio. Entonces, bueno, que si nosotros estamos hablando de esto como holocausto, pues estamos pensando y hablando en esa misma línea, ¿no? De, bueno, pues de ver todo lo que dice el Antiguo Testamento de Cristo, del Mesías, traspasarlo al pueblo de Israel. Pero fijémonos en que no es así. Todo el Antiguo Testamento habla del Señor Jesucristo, el, digamos, acontecimiento fundador en el Antiguo Testamento de la salvación de Dios en el Antiguo Testamento, la salida de Egipto. Ciertamente habla y enseña acerca de la salvación de Jesucristo. En un lenguaje teológico pues se utiliza la palabra tipo, fue tipo de Cristo y tipo de su salvación, que nos encontramos en 1 Corintios capítulo 10. Lo podemos leer, estos versículos con lo que comienza este capítulo. Capítulo 10 de 1 Corintios dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Está hablando, por lo tanto, de la salida de Egipto, cuando en la columna de fuego los guiaba durante la noche y la columna de nube los guiaba durante el día. Y todos en Moisés, dice, fueron bautizados en la nube y en el mar. Vemos, está hablando del bautismo, sí, del bautismo, porque claro, pasar por el medio del mar, ¿no? Y pues vemos que eso no estaba sin Cristo, el paso del Mar Rojo. Fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Vemos que aquí está también hablando, ¿no?, del alimento espiritual. El maná, el alimento espiritual. También la bebida, la misma bebida espiritual, la roca, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Podemos ver incluso que se estaba hablando de la referencia del paso del Mar Rojo con el bautismo, aquí también, de cuando está hablando del alimento y de la bebida, está haciendo una referencia a la Santa Cena, ¿verdad? Al alimento espiritual, a la bebida espiritual. Dice, porque la roca que los seguía era Cristo. Entonces vemos que aquí el apóstol Pablo, apóstol del Señor Jesucristo, hablando por inspiración del Espíritu Santo, dando enseñanza apostólica, está diciendo todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Y el acontecimiento de salvación del Éxodo, pues es un tipo de Cristo. Porque dice a continuación del versículo 16, mas estas cosas sucedieron como ejemplos. Y en el original en griego estaba la palabra tipos, tipo. Eran tipos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos,
como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y dice otra vez, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, como tipo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de la tierra, los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Como los acontecimientos de la salvación en el Éxodo hablaban de Cristo y son tipos de Cristo. Por lo tanto, todos los acontecimientos que vemos en el Antiguo Testamento de rebeldía del pueblo, y que, bueno, pues eso dio lugar a la disciplina de Dios y al juicio de Dios, pues nos sirven para nosotros de advertencia. Si la salvación del Antiguo Testamento es un tipo de la salvación de Cristo, pues las rebeldías y los juicios de Dios que siguieron, sobre todo los juicios de Dios en el Antiguo Testamento, son también tipos de los juicios de Dios que nos pueden venir a nosotros, a los que hemos venido a los fines de los siglos. Entonces esto es así porque, bueno, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no van cada uno por un lado, sino que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos están hablando de la misma alianza o pacto, que une el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que es una en esencia y es distinta o diversa en accidentes o en circunstancias. Bueno, pero la cuestión es que aquí está hablando, en este pasaje, ya volviendo otra vez a 1 de Samuel, capítulo 11, pues aquí está hablando de uno de estos actos de liberación, uno de estos actos de salvación de Dios en el Antiguo Testamento, que son también tipos de las obras de salvación, la obra de salvación perfecta del Señor Jesucristo, que por cierto no es el único, y en ese sentido, si queremos ver un libro que abunda de esta misma perspectiva, ¿cuál sería el libro del Antiguo Testamento que tendríamos que leer? Además de Josué, sobre todo, jueces, los jueces. Podemos leer, por ejemplo, en Jueces, capítulo 2, capítulo 2, versículo 6. Dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y, bueno, pues después de la conquista de la tierra, como Josué dice en el versículo 18, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba otra vez de mano de los enemigos en todo el tiempo de aquel juez, ¿no? El pueblo se apartaba, recibía por tanto el castigo y pues el Señor lo libraba. En el capítulo 3 también, versículo 9, allí está hablando de los jueces Otoniel, Ehud también, el capítulo 3, versículo 9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó a un libertador, a un salvador, a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hijo menor de Caleb. También vemos a Od en el versículo 15, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, salvador, a Od, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Podemos ver también el capítulo 6, versículo 14 y 15, que es Gedeón. Dice, y mirándolo Jehová le dijo, ven con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, no te envío yo. Y también en el versículo 36 y 37, dice, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, y aquí que yo pondré un vellón, etcétera, etcétera. Y también fue el caso de Sansón, por ejemplo, en el capítulo 13, versículo 5. He aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar
a Israel de la mano de los filisteos. Bien, pues vemos que todos estos tienen en común, estos jueces, que aparecía en el momento cuando el pueblo estaba en un aprieto, en un apuro, estaba en angustia porque estaba siendo disciplinado y juzgado por el Señor, los entregaba en manos de sus enemigos, pero el Señor tenía misericordia y escuchaba el clamor del pueblo y pues enviaba a estos libertadores o salvadores que eran tipos del gran Salvador final, el Señor Jesucristo. Leemos, por ejemplo, en el capítulo 14 de Éxodo, versículo 10, cuando llegaron pues al borde del Mar Rojo y detrás estaba el ejército de Faraón persiguiéndolos. Entonces, cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos y ahí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y dice, y clamaron a Jehová. Ellos clamaron a Jehová. Y también en Jueces, en el capítulo 2, el capítulo 2 de Jueces, y en el versículo 18, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos en todo el tiempo de que el juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Bien, pues todo esto ves para, se puede decir, situar un poco teológicamente pues el pasaje y también cómo hemos de comprender la figura de Saúl en él. Si miramos aquí en 1 de Samuel capítulo 11, vemos que aquí está este suceso vino a raíz del ataque del rey amonita Nahas, del rey de Amón, que ataca al pueblo de Jabes de Galaad. El pueblo de Jabes de Galaad, que por cierto no es la primera vez que aparece en la Biblia, ya apareció a finales, ya llegando al final del libro de Jueces, ¿no? Después de la campaña contra los benjaminitas, en contra de los de Benjamín, pues se acordó, que iban a dar, mujeres, habían hecho el juramento de que no le iban a dar mujeres a los que quedaran del pueblo de Benjamín, pero al final fue el pueblo movido a misericordia y Jabes de Galaad fue represaliado porque no salió en contra de la guerra de Benjamín. Leemos en Jueces capítulo 21, versículo 10, lo que ocurrió entonces, que acabaron con todo el sexo masculino del pueblo y dieron las mujeres entonces a los de Benjamín. Capítulo 21, versículo 10, y ahí leemos, pero haréis de esta manera, mataréis a todo varón y a toda mujer que haya concebido ayuntamiento de varón, pero después a las que no, a las doncellas, versículo 12, las trajeron a los de Benjamín. Tal vez por esa razón los de Jabes de Galaad eran débiles, tal vez por esa razón Nahas estaba golpeando en un eslabón débil de la cadena, y bien, tal vez fue esa la razón de que vemos aquí en este capítulo de que fue precisamente a ellos. Bien, ellos salieron y respondieron: haz alianza con nosotros y te serviremos. Pero él, Nahas, les impuso esta condición. Versículo 2: haré alianza con vosotros, que a cada uno de vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta, esta humillación sobre todo Israel. Entonces, era no solamente una humillación para los de Jabes de Galaad, sino también sobre todo Israel, que él podía pasearse por los campos y la ciudad de Israel y hacer lo que les venía en gana,
y nadie se lo podía impedir. También, por otra parte, de esa manera pues los impedía a los habitantes de Jabes de Galaad para la guerra. Y bien, pues entonces los de Jabes le dijeron, la respuesta, versículo 3, danos 7 días. Danos 7 días. Y si no hay nadie que nos defienda, si no hay nadie que nos libre, si no hay nadie que nos salve, pues entonces saldremos a ti y bueno, pues sácanos del ojo si tiene que ser así. Bien, pues entonces apareció Saúl en escena como salvador del pueblo. Salvador en un momento de gran apuro, de gran angustia. Vemos que él, después de haber sido ungido por Samuel, después de haber sido, leímos la semana anterior, proclamado rey, vemos que él volvió a su tierra. Él no tenía a todo el pueblo detrás de sí. Había mucha gente que lo estaba cuestionando y estaba diciendo, mira, este nos tiene que salvar a nosotros. Este nos tiene que salvar, versículo 27. ¿Cómo nos ha de salvar este? Pero él disimuló. Y aquí lo vemos, pues, prácticamente pues, siguiendo su vida de siempre. Él vuelve del campo, pues, con los bueyes, ¿no? Él no había cambiado su vida. Aquí vemos, pues, humildad, ¿no? Más vale, pues, ser un rey, ¿no? Que está, pues, trabajando de campesino. Que no, pues al revés, un campesino que quiera hacerse pasar por rey sin serlo, ¿verdad? Más vale pues ser alguien que se rebaje, ¿no? Que quererse exaltar. Dios, pues como hemos visto esta mañana, resiste al soberbio y da gracia al humilde. Y aquí, aunque él había sido proclamado rey, pues está mostrando humildad. No solamente muestra humildad, sino que muestra más cosas cuando oyó lo que había hecho Naas, lo que quería hacer. Su respuesta fue de celo y de pues buscar el honor, celo por el honor del pueblo de Dios por una parte y celo por el honor del Señor por otra. El Señor ha puesto su nombre en el pueblo. La humillación del pueblo es una deshonra para el nombre de Dios. Y es lo que leemos aquí en versículos 6 y 7. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, de la manera que también ya vino después de la conversación con Samuel. Entonces vino con él con poder y se encendió en ira en gran manera, una ira santa, porque, bueno, como consecuencia también de que el Espíritu de Dios vino sobre él. Y entonces tomó un par de bueyes, los cortó en pedazos, los envió por todo el territorio de Israel y dijo, a el que no me siga, pues así le va a pasar a él. Con lo cual vemos que, además de celo, ¿verdad? Además de celo, vemos que está aquí hablando con autoridad. Aquí ahora, por una vez, él se levanta como rey y dice, todos me tenéis que seguir, porque no podemos tolerar, no podemos dejar que esto ocurra. Vamos a salir todos como un solo hombre y al que no me siga, pues así le va a pasar. Vemos, no solamente está hablando con autoridad, también está hablando con confianza. Versículo 9. Respondieron a los mensajeros que habían venido, así diréis a los de Jabes de Galaad, mañana al calentar el sol seréis librados, seréis salvados. ¿Cómo lo sabe? Pues Saúl, porque tiene confianza en Dios. Dios, dice Saúl, no va a dejar que esto ocurra. Dios nos va a ayudar. Vamos a salir en su nombre y ellos van a salir por 7 caminos de delante de nosotros. La confianza no en sí mismo, sino la confianza en Dios fue la clave de todo esto. Y por último vemos que se aplicó en su trabajo, porque si tiene una muy buena disposición, si tiene un gran celo, si tiene pues muy buenos propósitos de corazón, pero después llega a la hora y pues está que no se levanta, que está dubitativo, pues no va a conseguir nada.
Entonces él se levantó y se aplicó a su trabajo y no lo dejó hasta que no lo concluyó, como leemos en el versículo 11 en siguientes, pues que aconteció que al día siguiente dispuso Saúl en 3 compañías al pueblo, y entrando en medio del campamento a la vigilia de la mañana, hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Vemos, sin pedirles permiso, sin preguntarles si tienen a bien de hacer batalla contra ellos, pues se presentaron en medio de ellos, y de esa manera pues obró una obra de salvación que nos recuerda esta obra de salvación que vendría del Salvador del final de los tiempos, el Señor Jesucristo, que Él pues sale a defender a su pueblo de los ataques del diablo, de las humillaciones que el diablo quiere hacer, pues hacernos a nosotros, y muchas veces pues tendría motivos sobrados por nosotros, sobrados por lo que nosotros hacemos, pero el Señor, vemos, tiene misericordia de su nombre, no va a dejar su nombre profanado y va a santificar su nombre en su pueblo. Entonces el Señor Jesucristo, al morir en la cruz, nos dice Colosenses 2, Él pues tomó el acta que nos era contraria, y pues exhibiendo al diablo, a sus ángeles, a público escarnio, pues triunfó sobre ellos, clavando esa acta en la cruz. Bien, pues de esta manera el Señor hizo. De esta manera también el Señor hace con nosotros en la historia. ¿Por qué Dios hizo esto con Saúl? Vemos que levantó a Saúl para salvarlo precisamente para esta hora. En el capítulo 12, versículo 12, dice, la palabra de Samuel al pueblo, dice: habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía con vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová, vuestro Dios, era vuestro rey. Entonces aquí se aclara un poco toda la trama. El pueblo de Israel lo veían venir, veía venir a Naas, y entonces pues todo lo que hemos estado viendo en las últimas semanas era eso, era que la petición del pueblo se respondía a esto. Querían a un rey que los defendiera. No era la voluntad de Dios, pero con todo y con eso el Señor pues se sirvió de Saúl para librar al pueblo. De la misma manera que lo libró pues con Sansón, con Gedeón, con Jefté y con el resto de los jueces del libro de los jueces, o con Moisés en el Éxodo. Entonces vemos que Saúl lo salvó, pero vemos que la obra es atribuida y la gloria es atribuida a Dios. Porque dice en el versículo 13: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Y esto pues vemos es la obra de Saúl, ¿sí?, dirigiendo al pueblo, pero fue la salvación de Dios. Entonces vemos que Dios obra a través también de nuestras obras. Vemos, Dios obra también en la medida que nosotros obramos. Esto no es así en la salvación, en el momento de la regeneración o en el momento de nuestra justificación, ¿verdad? En el momento de nuestro nuevo nacimiento es Dios quien obra, y es solamente Él quien obra. La salvación tiene un solo autor, que es Dios, ¿verdad? Pero en la santificación hemos de obrar nosotros. En la santificación hemos de obrar, pero dice también en Filipenses capítulo 2, versículo 13, que es Dios quien en nosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Así pues, hemos también de aplicarnos a la obra. Hemos de aplicarnos a la obra, y en la medida que nos aplicamos con el Señor, con su Espíritu Santo, el Señor también estará obrando
para nuestra salvación y para nuestra santificación. Pues recordemos todo esto, recordemos también pues cómo el Señor responde a las oraciones, cómo el Señor salva. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo gran Salvador de su pueblo, que es la Iglesia. Y ahora pues, de la misma manera que Dios oía el clamor del pueblo y le daba salvación por mano de los libertadores en el Antiguo Testamento, ahora leemos en Hebreos capítulo 4, versículo 11, pues que 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos a Él, al trono de la gracia, en nuestras oraciones personales, en nuestras oraciones familiares, pero también en nuestras oraciones como congregación. Alzar nuestro clamor para que el Señor oiga nuestro clamor y se levante el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, trayendo pues gracia y oportuno socorro. Os queréis decir que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.